Si eres fisioterapeuta y crees que te faltan herramientas para entender qué es lo que le pasa a tu paciente y por qué no mejora, esta es tu formación. En los siguientes vídeos vamos a exponer en qué consiste el Diplomado en Osteopatía de la Escuela de Osteopatía de Madrid, qué es lo que vamos a ver en la formación y cómo esto puede dar un vuelco a tu carrera profesional. La Escuela de Osteopatía de Madrid es una escuela con trayectoria. Llevamos más de 30 años formando osteópatas. Tenemos más de 80.000 alumnos repartidos en todo el mundo, más de 3.000 osteópatas de OS y somos más de 150 profesores a nivel internacional. La Escuela de Osteopatía de Madrid aúne diferentes pautas, como son el rigor científico, la práctica clínica y una formación realmente humana con el alumno. Yo lo viví como alumna hace muchos años cuando hice mi formación con la escuela y ahora lo vivo como docente, donde enseñamos en nuestras clases, como clínico que somos, como osteópata que trabajamos diariamente en nuestra consulta y nos va bien, al paciente, al alumno a diagnosticar, tratar patologías y a entender la fisiopatología que presenta mi paciente. No te lo pierdas. ¿Y por qué formarte en osteopatía? Porque la osteopatía nos da una visión global del paciente. No se trata únicamente de entender una disfunción somática, una disfunción ortopédica, muscular, sino entender cómo todo está conectado. Sistema nervioso autónomo, sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, facial, endocrino, visceral, todo un mundo nuevo donde vas a aprender a cómo una simple cicatriz a nivel abdominal puede alterar el patrón respiratorio, cómo un problema de una cirugía u otra patología puede alterar el sistema nervioso vegetativo y darte una arritmia, cómo podemos tener una cadena lesional o una interdependencia regional, mejor dicho, que me puede relacionar diferentes sistemas. Y esto te va a dar una serie de herramientas fundamentales para la práctica clínica. ¿Cómo se divide nuestra formación? Nuestra formación actualmente está dividida en 4 niveles. En un primer nivel empezamos con las bases de la osteopatía, bases de la metodología osteopática, región toracolumbar, tobillo-pie, cadera, rodilla, sistema nervioso autónomo fundamental, región torácica, región cervical y costo diafragmática. Nos metemos en segundo nivel, donde ya vamos a hablar de todo lo que es el sistema trigémino cervical, trigémino vascular y cervical y su relación con el sistema estomatosnático, charnela, cervicotorácica, primera costilla, otra parte más avanzada de ese sistema nervioso autónomo, imprescindible para la práctica clínica, cintura escapulohumeral y todo lo que es miembro superior, ¿vale? Para terminar con la cintura pélvica. Seguimos, tercer nivel, imprescindible e interesantísimo, donde ya empezamos a meternos en la práctica clínica visceral, donde tenemos una parte de estómago, duodeno, sistema digestivo, hígado, intestino, parte respiratoria, cardíaca, todo lo que es la parte de endocrino. Van a aprender cómo las hormonas, el sistema endocrino influye en todo el sistema del paciente. Van a empezar a tratar el cráneo, van a aprender técnicas de movilización del neuroeje, van a aprender técnicas de otorrinolaringología, de temporal y van a aprender también a tratar todo el sistema cervical alto. Año imprescindible. Y ya terminamos con cuarto nivel, donde vemos desde ya lo que es un todo en conjunto, base pediátrica, base de obstetricia, de ginecología. Seguimos con otra parte de disfunciones temporomandibulares, lo que sería la segunda parte, y lo que son patologías muy frecuentes como hernias discales, lumbalgia y técnicas de neurodinámica. No olviden también que en este nivel tenemos una parte muy importante del cráneo y la patología oftalmológica, cuarto año imprescindible para cualquier terapeuta. ¿Y qué modalidades de estudio tenemos en la EON? Pues la que mejor se adapte a su perfil y la que más le guste. Tenemos formaciones de fines de semana, donde tienen una parte virtual en el campus que hablaré y otra parte a nivel presencial en fines de semana de viernes a domingo, donde veremos sobre todo el diagnóstico y la parte práctica, la parte clínica, que tanto buscan los pacientes y que tanto nos gusta enseñar como docentes. Y luego tenemos la formación de días de diario, la formación intensiva, ¿de acuerdo? Primero y segundo en un año académico con clases presenciales en días de diario, normalmente de lunes
a miércoles. Entonces cada uno elige el nivel formativo y la manera que mejor se adapta a su estilo de vida. ¿Y dónde puedo estudiar osteopatía? En la Escuela de Osteopatía de Madrid. Tenemos intensivos en Madrid y en Barcelona y tenemos diferentes sedes en España: Granada, Sevilla, Fuengirola, Palma, Valencia, Tenerife, Murcia, Donosti, Madrid, ¿vale? Y alguna más donde ustedes pueden estudiar osteopatía en esos seminarios de fines de semana o intensivo. Y una cosa muy importante, que pueden hacer intercambios, es decir, si les gusta viajar, si quieren conocer otro país, pueden intercambiar una sede nacional de España o Portugal a una sede internacional y terminar sus estudios allí o hacer algunos seminarios allí, cosa francamente recomendable. Y no hay un buen osteópata que no tenga práctica clínica. Nosotros lo hacemos en los seminarios presenciales, donde priorizamos la práctica clínica por parte del alumno, y tenemos prácticas clínicas en clínicas escuela de la EON, donde nuestros alumnos de todo el mundo, no solo de España y de Portugal, de todo el mundo pueden venir a hacer prácticas clínicas, pacientes reales, casos clínicos supervisados, profesores que están pendientes, porque al final es el alumno el que hace el razonamiento clínico, el que llega a un diagnóstico, el que trata a esos pacientes, y son prácticas clínicas francamente enriquecedoras. Nuestros alumnos quedan encantados con estas prácticas clínicas que les ayudan a integrar y a practicar todo lo aprendido con pacientes reales. Luego, en los seminarios también tenemos casos clínicos reales, es decir, llevamos pacientes para que ustedes vean cómo el profesor, en este caso, trata a ese paciente en un caso clínico real. Y una de las joyas que tenemos a nivel de la EON es nuestro campus virtual. Es un espacio vivo donde tenemos más de 1500 vídeos descargables en PDF, presentaciones, vídeos, webinares. Continuamente estamos actualizando el contenido en relación al más rigor investigatorio y académico. Hasta yo, como profesora, siempre visualizo este campus virtual porque siempre aprendo algo nuevo de mis compañeros, de material que estamos metiendo, y eso nos ayuda a que el paciente, el alumno en este caso, no solo aprende en nuestros seminarios presenciales, sino que va aprendiendo durante todo el año, toda la formación. Los alumnos tienen acceso a su nivel y a niveles anteriores. Entonces pueden ver, si están en segundo, pueden ver el material de segundo y el material de primero, que es francamente enriquecedor. Y la EON no solo enseña, sino también investiga. Tenemos un departamento de investigación donde tenemos publicados más de 70 artículos en revistas de alto impacto, porque necesitamos investigar para poner cimientos y darle más credibilidad, aún más, porque ya la tenemos como osteópata, a todo lo que es la comunidad científica. Publicada nuestra revista de osteopatía y tienen acceso a todo este material. Si eres fisioterapeuta y crees que ha llegado el momento a dar un paso más, esta es tu oportunidad. Ve toda la información en nuestra página escuelaosteopatiademadrid.com. Somos una escuela de reconocimiento internacional, con rigor científico, docentes a nivel internacional formados y preparados para darte clases, un campus virtual excepcional, prácticas clínicas, programas de intercambio y un material y una formación que no queda indiferente a nadie. Nos vemos en las clases.